expertos en derechos humanos que cuestionan 5 acciones que la normativa limitará a partir de hoy. Manifestarse junto al Congreso y el Senado. Desde ahora se considera una infracción cualquier perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca frente a las sedes del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, aunque los representantes públicos no estén reunidos en ese momento. Fotografiar a policías. Las cámaras de video que se han multiplicado en las manifestaciones durante los últimos años para captar abusos policiales y servir como pruebas para las condenas de los agentes ya no podrán grabar los ataques de los uniformados porque será considerado un delito que pone en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes. Parar un desahucio. En nombre de la seguridad ciudadana, la nueva normativa sanciona, prohíbe y criminaliza los intentos de detener un desahucio o desalojo, lo que le permite a la policía sancionar a aquellos que obstruyan a cualquier autoridad que esté realizando este procedimiento. Protestar en las alturas. Los agentes podrán multar el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando existe un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes. La resistencia pacífica y las sentadas. La nueva normativa otorga a la policía capacidad de multar a quienes se nieguen de disolver reuniones o manifestaciones en lugares públicos una vez lo ordene la autoridad competente. Libertad de expresión y de manifestación. Vamos a debatir este tema y saludo en Madrid, en España, a Dionisio García Carnero, senador por el Partido Popular, portavoz de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos en el Senado. Y en Valencia, también en España, nos acompaña Carlos Martínez, analista político internacional. A los dos, gracias por participar esta noche. Y bienvenido, senador García Carnero, gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación a tan altas horas en España y gracias por acompañarnos. La primera pregunta se la quiero trasladar a usted para que por favor nos explique a la teleaudiencia. Quizás la principal duda, atendiendo las críticas de los opositores, es que esta ley, dicen ellos, por eso le han puesto el nombre de Mordaza, según ellos, porque amordaza la protesta en las calles y dicen ellos que es controla y resta y merma la libertad de expresión. Bienvenido, una buena noche y las primeras respuestas para estas críticas. Adelante. Buenas noches a ustedes. Buenas noches a todos los televidentes de las Américas y muchas gracias por ofrecerme esta posibilidad. Yo desde luego no comparto algunas de las críticas que se han manifestado y que ustedes han puesto de relieve en la entradilla, ¿no? A mí me parece que esta ley, que quienes la descalifican la llaman mordaza, y es el primer síntoma de falta de respeto y de análisis a la ley. Es una ley que está pensada, como su nombre indica, para la seguridad ciudadana, para preservar el constitucional y democrático derecho de libre expresión y a la vez conciliar ese derecho con el derecho de respeto a los bienes, a las personas, a las instituciones. Eso es lo que pretende esta ley. Pretende amparar el derecho de manifestación, el derecho de protestar, el derecho de expresar discrepancias en absoluta libertad y a la vez proteger también el derecho del resto de los ciudadanos a que esas manifestaciones no destruyan, por ejemplo, bienes públicos, no ocupen instituciones públicas. Antes, en los ejemplos que usted ha citado, por ejemplo, dice no se puede fotografiar a las autoridades, a los agentes de la autoridad. Oiga, mire, está demostrado que en algunas manifestaciones se hacían fotografías de policías para distribuirlos por la red y para señalarles como si fuesen, en vez de agentes de la autoridad, verdugos. Eso es lo que se pretende, no otra cosa. O preservar las instituciones máximas de la soberanía nacional, que son el Congreso y el Senado, no es proteger a los diputados, es proteger a las instituciones. Creo, sinceramente, que se pueden hacer cuantas protestas, cuantas manifestaciones sean deseables con respeto a las principales instituciones del Estado, u ocupar la vía pública. En Madrid hemos tenido multitud. Una cosa es manifestarse y otra cosa es ocupar un espacio público que pertenece no solo a los manifestantes, sino a todos los ciudadanos durante días o semanas, como ha ocurrido. Ese tipo de cosas son las que se pretenden regular con esta ley. La convivencia entre el derecho a exponer
exponer y a manifestar y a protestar, y el derecho también del resto de los ciudadanos a tener una convivencia y una vida normal. Claro, y sin lugar a dudas, senador García Carnero, más adelante vamos a tener otros aspectos, porque quizás en este momento estamos hablando de las críticas que se han enfocado en eso, en el tema de la libertad de expresión, en el tema de las protestas, las manifestaciones, pero hay otros puntos que son bien interesantes y que vale la pena que los toquemos, aunque sea muy a la ligera, pero que por lo menos la gente y la teleaudiencia también conozca que se habla también de algunos otros elementos claves para conocer esta ley, que como bien lo señala usted, el nombre es precisamente para la protección y la seguridad. Voy a darle las buenas noches y el agradecimiento a Carlos Martínez por participar con nosotros, Carlos, y hablemos un poco de las críticas que se han suscitado en España. Adelante, lo escuchamos, bienvenido. Hola, buenas noches. Pues las críticas son de muy diferente tipo. Yo me voy a centrar en una que creo que no se está haciendo suficientemente hincapié. Independientemente de que no esté de acuerdo con el senador García Carnero en algunas cosas que he dicho, yo voy a centrarme en este primer momento en otra cosa. Lo que hace esta ley, más la reforma del Código Penal, es un ataque al Estado de Derecho, pero de plano. ¿Por qué? Porque muchas conductas, incluidas las que está diciendo él, manifestaciones ilegales, manifestaciones frente al Congreso, coacciones a la policía, violencia contra la policía, etcétera, son delitos que estaban en el Código Penal. Lo que hace la ley Mordaza es quitar un montón de competencias a los jueces porque el gobierno del Partido Popular no estaba conforme con la sentencia de los jueces que juzgaban de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y quitan todas las competencias a los jueces y se las arrogan ellos mismos, y los mismos policías que te denuncian serán los que te sancionen con estas multas, que son de una cuantía totalmente desproporcionada. Es desproporcionado que en un país que la mayoría de los trabajadores no llega a los 1.000 euros mensuales se pongan multas de 600.000 euros para supuestos que no constituyen delitos. Es un absoluto disparate de proporción, y yo creo que yo confío y estoy convencido de que el Partido Popular es un partido democrático, pero ha creado unos instrumentos, unas herramientas que perfectamente podrían valer para un gobierno de tipo autoritario y de reprimir directamente a la población sin ningún tipo de control judicial. Y eso yo creo que es algo preocupante. Y luego esta parte, lógicamente, todas las críticas que bien habéis reseñado en la entradilla, y de las cuales me imagino que tendrá tiempo para hablar en este debate. Ahora, dos aspectos que me llaman la atención de la ley y quiero también profundizarlos con el senador Dionisio García Carnero. En un aspecto dice que hay devoluciones en caliente de inmigrantes indocumentados en las zonas fronterizas con Marruecos. Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza con Ceuta o Melilla y se resistan a devolverse serían rechazados en España a fin de impedir su entrada. Un aspecto. Dos, registro de pasajeros en el sistema de transporte extraurbano, interurbano y en los terminales aéreos para combatir la llegada de extranjeros armados o yihadistas. Por favor, senador, estos dos aspectos de la ley también, profundicemos un poco en ellos. Bien, previamente me gustaría dar mi opinión, la opinión del Partido Popular respecto a las apreciaciones que ha hecho el señor Carlos Martínez. Mire, no se trata de quitar competencias a los jueces, se trata, al contrario, de que una causa que puede ser penal se convierta en una falta administrativa y que la administración, no los policías, los agentes de la autoridad, lo que hacen es sancionar o denunciar una conducta. Quien ha de sancionar es la administración, y ante las sanciones de la administración pues caben, como la ley de procedimiento administrativo establece, todo tipo de recursos. Por lo tanto, no creo que en absoluto se limiten competencias al Poder Judicial. Al contrario, nuestros juzgados están atascados de multitud de causas de este tipo. Mire, hoy, por ejemplo, hemos escuchado que en España se ha detenido a unos integrantes de una banda de
delincuentes, de pequeños delincuentes, a los que se les detiene 100 veces, 200 veces, y que, en fin, las actuaciones judiciales se retrasan enormemente y no causan efecto. Bueno, pues ese tipo de cosas, o los comportamientos, por ejemplo, durante manifestaciones contra agentes de la autoridad, contra mobiliario público, yo creo que son mucho más efectivas, mucho más rápidas y además no tienen la catalogación de delitos, sino de falta administrativa, y la administración en España es garantista. Y la administración pública en España no se puede tachar o dudar de su imparcialidad. Y los procesos establecidos por la administración pública en España, merecen, desde luego, por nuestra parte, todo crédito. Por lo tanto, eso de decir que se apartan causas a los jueces con el ánimo, de que es generar una sospecha sobre los funcionarios de la administración pública española, que son magníficos profesionales, que aplican la ley, que dan el trámite a los recursos y que no actúan caprichosamente al albur de cualquier gobierno, ¿no? Pero en fin, entiendo que pueda haber personas que lo interpreten de otra manera. Yo no pretendo aquí reproducir el debate que hemos tenido largamente en el Parlamento. Y respecto de esos otros asuntos que usted me señalaba, mire, quiero decirle, quienes no tienen, quizá en los países donde nos están escuchando, no tienen o no conocen con detalle la situación que se vive en Ceuta y en Melilla, por ejemplo. Ceuta y en Melilla son dos ciudades españolas que están en el norte de África y que soportan la frontera entre la mayor desigualdad económica, creo que conocida en el mundo, entre África y Europa, una desigualdad económica que hace que mucha gente quiera venir a España para entrar en Europa, y eso se convierte en pasto de las mafias. En pasto de las mafias, las personas que intentan venir, lógicamente, a mejorar sus condiciones de vida, son manejadas por mafias que hacen auténticas fortunas. Y la ley lo que pretende es dotar a los funcionarios públicos, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, de una competencia suficiente para ejercer ahí la labor que tienen que hacer, que es ejercer de frontera. Eso es una frontera, y una frontera tiene una línea de separación entre dos mundos y no se puede cruzar impunemente. Hay que cruzarla con las debidas garantías. Y el otro tema que usted me hablaba, me gustaría también que entendiesen la amenaza que está sufriendo toda Europa, y España en particular, por su proximidad y por sus connotaciones históricas con el mundo yihadista radical. De manera que en este equilibrio entre la libertad y la seguridad, yo creo que en este campo en concreto al que usted se refiere, los ciudadanos españoles están dispuestos, o la mayoría de los ciudadanos están dispuestos, a soportar algún tipo de incomodidades que le pueda suponer los registros o una más minuciosa actuación de las fuerzas de seguridad en aras a la seguridad, porque somos bien conscientes de la amenaza que el terrorismo yihadista supone para España y para toda Europa, pero para España de una manera especialmente singular. Ahora mismo hemos vivido hace poco con enorme dolor los atentados en Francia, en Túnez. Estamos al lado de ese tipo, y España ha sido frecuentemente objeto de amenazas de estos grupos yihadistas. Por lo tanto, el dotar a las fuerzas de seguridad de unos mejores instrumentos para controlar esto, no creo que suponga, desde luego, ninguna mordaza, ninguna amenaza a la libertad de los españoles, y es más, creo que la inmensa mayoría de los españoles, que son ciudadanos de bien, están dispuestos a aceptar esas molestias que pudiese organizarle en favor de que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad puedan hacer un trabajo efectivo. Muy bien, le voy a dar la palabra a Carlos Martínez para hablar precisamente de estos dos puntos que hemos tocado ya con el senador García Carnero, sobre el tema de Marruecos, de las personas que llegan de Marruecos, y sobre esa intención de evitar o combatir la llegada de extranjeros armados o yihadistas. Lo escuchamos, Carlos, adelante, por favor. Pues sobre el tema de Marruecos, yo
no estoy de acuerdo, pero podría estar de acuerdo con el senador. Lo que ocurre es que España tiene firmado unos tratados internacionales que son claros y no dejan lugar a interpretación sobre esta materia. Una vez pisado el territorio español, para expulsarlos tiene que haber un expediente administrativo. El extranjero tiene derecho además a solicitar refugio y asilo, que además, y eso está muy relacionado con el tema del yihadismo que hablaremos después, y además en este caso de las fronteras de Ceuta y Marruecos, de Ceuta y Melilla, todos sabemos que hay mucha gente que son no solo migrantes por motivos económicos, sino también auténticos refugiados de carácter político. Entonces, España lo que debe hacer es vincularse a los tratados internacionales que respetan los derechos humanos de esta gente y ya no habría discusión, pero lo que está claro es que en nuestro ordenamiento jurídico los tratados internacionales prevalecen sobre las leyes internas, con lo cual aquí lo que está consiguiendo es crear un conflicto a los propios funcionarios policiales porque tienen dos normas contradictorias, por una parte los tratados internacionales y por otra parte esta ley. Esto respecto a la frontera. Respecto al yihadismo, pues totalmente de acuerdo que luche contra el yihadismo. Lo que pasa es que me llama mucho la atención que ahora los partidos mayoritarios, y me refiero tanto no solo al PP, sino también al PSOE, incluso a otros partidos de estos nuevos, se han dado cuenta del peligro del yihadismo, pero curiosamente todos estos partidos apoyaron y sus gobiernos formaron parte de la coalición internacional que bombardeó y derribó al régimen autoritario libio, que no era un régimen perfecto, ni especialmente fan de Gaddafi, pero tenemos resultados, un régimen mucho peor, menos violación de derechos humanos y un problema de migración y de refugiados. Lo mismo hay que decir de Siria. Europa y lo que es la OTAN y Estados Unidos y esta coalición extraña ha apoyado por omisión o acción directa a los rebeldes sirios, a los rebeldes libios, que son hoy en día la base del yihadismo que tanto nos preocupa. Con lo cual nos encontramos con una situación totalmente contradictoria de lucha contra el yihadismo, pero a su vez lo apoyamos para derribar a gobiernos que no son incómodos. Y quiero también hacer una matización respecto a la posibilidad de recursos en vía administrativa. Pues cabe recurso contencioso administrativo contra decisiones que toma la administración. Al final es la administración de interior, los mismos jefes de la policía, por este tipo de sanciones. Lo que ocurre es que las sanciones administrativas, aunque las recurras judicialmente, son ejecutivas. De manera que cuando a cualquier persona, a cualquier ciudadano de este país le pongan una multa de 600.000 euros, tú podrás recurrir al contencioso administrativo, pero para poder recurrir tienes que estar pagado o avalado la sanción, o te avalgarán los bienes. Y en las contenciosos administrativos una jurisdicción más lenta y más atascada que la jurisdicción penal, con lo cual se llevará a una situación de mucha mayor indefensión que teóricamente una sanción penal que es verdad que sí produce antecedentes, pero el ciudadano se encuentra mucho más con una posibilidad de mucha mayor defensa en la jurisdicción penal que en la situación administrativa y luego jurisdicción contenciosa administrativa. Muy bien, voy a hacer la pausa comercial, la última del programa. Regreso con ustedes para las conclusiones, opiniones de los televidentes en sus pantallas en este momento sobre la nueva ley de seguridad ciudadana en España. ¿Qué dicen los televidentes? Alejandra Cardona, que España busca controlar de mala gana a sus habitantes y que ocultará con esta ley muchas decisiones polémicas. Otra opinión, la de Edgar Ochoa. Al gobierno español no le gusta la democracia y quiere callar a sus ciudadanos. Otra opinión, Camila Arévalo, que es un claro intento de censurar la expresión ciudadana. Hacemos la pausa, la última del programa, regresamos en unos minutos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. En nuestras 4 emisiones diarias. El informativo, de lunes a domingo a las 9, 13, 20 y 22 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos información. Somos NTN 24. Red de periodistas NTN 24. Lo que es noticia en Ecuador, más cerca de los latinos en el mundo. Información permanente desde el lugar de la noticia. Solo por NTN 24. Bienvenidos a Club de Prensa. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca, desde Washington. Somos latinos y sabemos que la opinión y el análisis son parte fundamental de las noticias. Y aquí en Washington tenemos un club con los mejores corresponsales acreditados en esta ciudad que es la capital política del mundo. Club de Prensa, lunes a jueves a las 11 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos análisis. Somos NTN 24.
con una nueva imagen y el mejor contenido. Seguimos siendo el portal de noticias que lo mantiene actualizado con los temas que le interesan a los latinos. Nuevas ediciones especializadas para Colombia, Venezuela, Estados Unidos y México. Encuentre las noticias de su región en espacios dedicados, con mejores galerías multimedia y videos de lo más destacado de la agenda noticiosa. Una completa recopilación de las noticias más importantes, las entrevistas y lo más curioso de la información internacional en un solo lugar. Acceda a nuestra nueva plataforma móvil, comente y comparta de manera más sencilla nuestros contenidos. ntn24.com. Evoluciona. Red de periodistas NTN24. Lo que es noticia en Reino Unido, más cerca de los latinos en el mundo. Información permanente desde el lugar de la noticia, solo por NTN24. A los latinos nos... Continuamos con Zoom a la noticia. Último minuto del programa, eso nos da de 15-20 segundos, por favor, para el senador y 15-20 segundos también para Carlos Martínez. Simplemente una opinión. ¿Cómo queda Mariano Rajoy? ¿Cómo queda el PP cuando entra en vigor esta ley? ¿Queda bien parado? ¿Queda mal parado? ¿O hay que dar un compás de espera? ¿Qué opina, senador? Bueno, yo creo que eso es lo que... en fin, pensamos que la mayoría de los ciudadanos, que son ciudadanos de bien, que son ciudadanos respetuosos con las libertades, con todas las libertades, la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de protesta, pero también la libertad de poder hacer una vida ordinaria sin ser, en fin, pues maltratado por ocupaciones o por otro tipo de cosas. El fomentar la convivencia, que es lo que pretende esta ley, yo creo que cuando se ponga en práctica los ciudadanos van a ver que es un instrumento muy positivo. Y la expresión de los ciudadanos se ve en los votos, no en las manifestaciones que pueda hacer alguien a título particular. Simplemente me gustaría añadir dos cosas brevísimas. Una, cuando el señor Martínez dice, cuando a cualquier ciudadano se le ponga una multa de 600.000 euros, y si solo se dice eso, pues la exageración le desacredita el argumento, porque esa es la máxima multa que se puede poner por situaciones especialmente sensibles, graves. Esto no es una manifestación. 600.000 euros no se le va a poner a un ciudadano por, en fin, por cualquier actuación. Tiene que ser algo especialmente grave, sobre instalaciones especialmente sensibles de seguridad. En fin, está poniendo como si fuera normal lo que es el tipo máximo. Y la última cuestión, mire, yo particularmente no confié para nada en aquellos que vitoreaban cada día lo que se dio en llamar aquí la primavera árabe, que afectaba a todos los países del Magreb, del norte. Y no lo vi con, en fin, con el mismo aplauso que los que ahora se rasgan las vestiduras, entonces lanzaban rosas y vítores como que la democracia llegaba. La democracia es un sistema que requiere una preparación ciudadana y no es algo que se impone de la noche a la mañana. De manera que estamos viendo algunos de estos crecimientos yihadistas pues fruto efectivamente de haber atacado unos regímenes que no eran perfectos, pero que al menos, en fin, mantenían la estabilidad en la zona. Gracias, senador. Tengo que cerrar el programa. Carlos Martínez, me da mucha pena con usted, pero tiene que ser muy breve. 10, 15 segundos, por favor. Bueno, 600.000 euros no, pero 3.000 euros, 4.000, 5.000 es una tragedia para la mayoría de las ciudades, la mayoría de las familias de este país que no llegan a fin de mes. Y yo estoy convencido que la próxima legislatura, que va a ser muy pronto, será derogada esta ley. Por eso también creo que ha sido un error del gobierno aprobarlo al final de su mandato. O sea, si tenía sentido, hubiera sido al principio de la legislatura, cuando hubo protestas, y no ahora. Ahora es una ley sin sentido y reprimir a la ciudadanía sin ningún fin, y creo que va a tener muy poco recorrido. Muy bien, muchas gracias. Carlos Martínez, analista político internacional desde Valencia, España. Dionisio García Carnero, senador del PP en España, portavoz del mismo partido en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado. Gracias a los dos, a los televidentes también, gracias por su compañía. Nos vemos mañana con más temas de debate.
titulares de la hora con Ruth del Salto. Una buena mañana, Ruth del Salto los saluda con una actualización de los hechos que son noticia aquí en NTN 24, el canal de las Américas. Las investigaciones realizadas por la policía sobre el presunto tiroteo de Washington resultó ser una falsa alarma al no encontrarse evidencias de disparos en la zona. Así lo han informado las autoridades. Este jueves surgió la noticia de un supuesto ataque armado en el Navy Yard de Washington. La noticia, por supuesto, obligó al despliegue de decenas de policías para capturar al supuesto atacante. Sin embargo, horas más tarde, las autoridades descartaron que se trate de una emergencia real. La base del Navy Yard fue escenario de un sangriento tiroteo en el año 2013, en el que un hombre armado asesinó a 12 personas y a otras 10 resultaron heridas. Y este incidente se produce en medio del aumento de seguridad en la capital que siempre precede a la celebración del Día de la Independencia, el 4 de julio, incrementada este año por el temor a un ataque perpetrado o inspirado por el Estado Islámico. A propósito de esto, han redoblado la seguridad en la residencia de Obama. La valla del perímetro de la Casa Blanca cuenta desde hoy con un nuevo elemento de seguridad. Son pinchos metálicos que fueron instalados en la parte superior del cercado que van a servir para evitar posibles intentos de escalar la verja. En Madrid, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa preside el 8º Foro Atlántico organizado por la Fundación Internacional para la Libertad. Ahí participó, entre otras personas, la disidente cubana y directora del medio digital independiente 14 y medio, Joanny Sánchez, quien habló con NTN 24 sobre el anuncio de la reapertura de embajadas entre Estados Unidos y Cuba. Sánchez dijo que la realidad en Cuba sigue siendo testaruda y que el régimen de los Castro no ha dado los pasos necesarios en la vida de los isleños. El gobierno cubano todavía no ha dado los pasos necesarios para que ese proceso de negociación y ese proceso de restablecimiento de relaciones tenga un efecto más directo en la vida del cubano. O sea, no basta que Barack Obama y la Casa Blanca dicten una serie de medidas flexibilizadoras desde el punto de vista económico, de los viajes, de las telecomunicaciones. El gobierno cubano también tiene que implementar una serie de leyes y medidas para que todo eso tenga un efecto positivo en la gente, pero no lo ha hecho. De manera que estamos viviendo entre muchos titulares que hablan de una Cuba que cambia, de una Cuba que ha entrado prácticamente al siglo XXI, de una Cuba que ya ha pasado la Guerra Fría, pero la realidad sigue siendo testaruda. Con el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho constitucional en los estados que conforman la Unión Americana. De esta manera ya son 19 naciones del mundo que han legalizado los matrimonios homosexuales. Ahora, más allá de los votos matrimoniales, la comunidad LGBTI exige que se les respeten sus derechos conyugales como a cualquier otro ciudadano. Aquí en la mañana de NTN 24 hablamos con Mariano Ruiz, vocero para América Latina y el Caribe del Comité Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia, quien reconoció los avances en el mundo en este tema. Sin embargo, aseguró que es necesario un cambio más profundo para evitar la discriminación hacia la comunidad homosexual. Lo principal que debe garantizar el Estado es la no discriminación a las personas LGBT. Sinceramente, la única forma de combatir es a través de la educación y tener bases legales que garanticen la no discriminación para que estas personas no sufran ningún tipo de discriminación y agresiones físicas también. Falta mucho por recorrer y sinceramente hay muchos países que han retrocedido en los últimos años. Un tribunal en Francia anuló la suspensión de militancia en el Frente Nacional del fundador de esa formación ultraderechista francesa, de Jean-Marie Le Pen, de 80 años de edad. Recordemos que la dirección del partido, encabezada por su hija, Marine Le Pen, decidió suspenderlo el pasado mayo de su proyecto político tras unas declaraciones en las que consideró las cámaras de gas de la Alemania nazi como un detalle de la historia. La decisión judicial del día de hoy implica que a partir de mañana el patriarca del clan Le Pen puede volver a usar su despacho y todos los medios de los cuales dispone en su calidad de afiliado, a menos que este dictamen sea revocado en apelación. La Copa América, que ya está llegando a su fin, se preparan ya para disputar y disfrutar de ese partido entre Chile y Argentina. El compromiso será este sábado en el Estadio Nacional de Santiago. Nuestro enviado especial, Mariano Olsen, como no es de esperarse de otra manera, disfruta de este evento deportivo y ha aprovechado para visitar al peluquero de la selección de Chile. Aquí lo vemos a Mariano en acción. Algo tipo estilo Arturo, el rey Arturo, sí, acá todo cortito, todo acá rapado y una franja acá de mi abundante cabellera para que quede bien, pero bien moderno. Mentira, por favor, no. Cortame acá, 3 pelos acá, 3 acá y estamos todo bien, Jota, todo bien. Maestro. Vamos a darle. Dale nomás, dale fuerte. ¿Cómo arranca tu relación con
los jugadores de la selección chilena? Por favor, contame. No, básicamente empecé de chico a cortar el pelo y bueno, ya ahora con bastante futbolista. Comencé con Arturo Vidal desde los 19 años a cortarle el pelo a Arturo Vidal. Sensación esos cortes de cabello. Vamos a retornar con ustedes en una hora con una nueva actualización de los hechos mundiales aquí en NTN 24. Diáspora venezolana. No se pierda hoy la 9ª entrega de este especial periodístico en la emisión del programa La Tarde, a las 17 horas en la costa este de los Estados Unidos y en nuestros informativos. La difícil situación de Yaneli Navarro, madre venezolana que desde hace 9 meses emigró a Chile junto a sus hijos, obligada por la difícil situación que enfrenta su país. Desde Santiago, a pesar de no tener un empleo estable, continúa la ilusión de poder ofrecerle un hogar a sus pequeños y algún día regresar con su madre a la tierra que la vio crecer. A Nicolás Maduro le diría eso, que ya es suficiente, ya hicieron mucho daño, que nos dejen, así como está el país, que nos los dejen, que nosotros podemos con eso. NTN 24, comprometido con las realidades de nuestros pueblos. Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrar partes del mismo en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados al programa hoy. En primer lugar, el director del Máster de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, aquí en Washington, uno de los programas más prestigiosos en esa área en los Estados Unidos y en el mundo, Eric Lange. Bienvenido como siempre esta mesa. Muchas gracias. La corresponsal de La Nación de Buenos Aires, Silvia Pisani, bienvenida también. Muchas gracias, buenos días. José López Zamorano, corresponsal jefe de la agencia de noticias mexicana Notimex, bienvenido también. Gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a este programa. Gracias. Y la primera noticia tiene que ver justamente con Colombia. Paralelamente, por supuesto, hay muchas informaciones de otros asuntos sobre Cuba y Estados Unidos de las que hemos hablado extensamente y sobre lo que está pasando con Grecia y con la negociación con la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario, que creo que ya ni el gobierno griego sabe eso en qué está. Pero la noticia que tiene que ver con Sudamérica, sin duda en las últimas horas, está en Colombia, en donde tiene lugar una negociación de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero de las FARC. Las conversaciones llevan algo más de 1000 días. En el próximo mes de noviembre se cumplen 3 años en La Habana. El pasado mes de abril hubo alguna matanza de unos soldados, de 10 soldados en el sur del país, y ahora ha habido una nueva encuesta hecha por la firma Gallup para distintos medios de comunicación, entre otros el diario El Espectador de Bogotá. Y lo que llama la atención es que la aprobación al presidente Juan Manuel Santos, la favorabilidad, se ha desplomado, como dice el diario El Espectador. La aprobación de Santos está en el 29%, en febrero era del 43%, y la desaprobación de la gestión de Juan Manuel Santos está en el 64%, en febrero era del 53%. Hay un dato que destaca el diario El País de Madrid justamente aquí, y es que el porcentaje de colombianos que creen que la solución militar puede ser mejor que una conversación de paz en lo que tiene que ver con las FARC, una guerrilla que fue fundada a principios de los años 60, es superior. El 46% de los consultados dicen que preferirían una solución militar, mientras que el 45% preferirían un acuerdo de paz. ¿Qué lectura le da usted a lo que está pasando? Yo creo que esta encuesta arroja 2 conclusiones que están sin duda relacionadas, pero se deben ver como asuntos separados. Lo primero es referente al proceso de paz, donde hay una erosión de la confianza de los colombianos en que el proceso se vaya a desarrollar exitosamente, y una especie de fatiga con los
bastantísimos meses que llevan las conversaciones sin mostrar un resultado muy claro. Creo que los colombianos, como el resto de la comunidad internacional, tiene un gran interés en la paz en Colombia, pero creo que eso no en este momento no se traduce en un apoyo al mismo proceso, y las cifras lo dicen. Ahí baja el respaldo al gobierno, baja la paciencia de la gente, sube la opción militar en este momento como algo interesante para los colombianos, a la vez que suben los ataques a los oleoductos.